Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Bueno, más bien vamos a continuar revisando el tema de las leyes de Kirchhoff. Voy a compartir mi presentación. Les recuerdo que en cuanto tengan dudas, preguntas, me pueden interrumpir. Lo repetimos. Esto es importante porque partimos para aplicar esta ley de Kirchhoff. Bien, entonces estábamos hablando en este punto que estábamos haciendo el recorrido de la malla 1 para aplicar la segunda ley de Kirchhoff a esta malla 1. Y entonces recorrimos, empezamos a recorrer del punto A hacia el punto B y lo primero que encontramos fue la resistencia 2, pero al recorrer la malla del punto A al punto B encontramos que la corriente 2, que es la que atraviesa la resistencia 2, está en sentido contrario a la forma en que estamos recorriendo el circuito, y de ahí resulta que esto produce una caída de tensión que es negativa. De ahí sale el signo negativo de esta caída de tensión, por lo que consideramos este signo negativo en principio para esta caída de tensión, porque hay contraposición de la corriente con la forma en que estoy recorriendo el circuito. Después, a continuación de ese elemento, encontramos la fuente de voltaje 2, esta E2, y vemos que efectivamente también la flechita que le colocamos previamente, que me indica en qué dirección aumenta el potencial, también está contrapuesta a la dirección de recorrido de la malla. Entonces, eso también me va a implicar un signo negativo para esta fuente, menos este voltaje 2. Bueno, aquí dice E2, vamos a llamar que este es el voltaje 2. Confundirlos, voltaje 1 y voltaje 2. Entonces es menos el voltaje 2. Y llegamos al punto B. Si recorremos hacia la izquierda, de acuerdo con el sentido que estamos recorriendo la malla, lo siguiente que encontramos, muchachos, es el voltaje 1. En este caso, si se dan cuenta, estoy recorriendo la malla de abajo hacia arriba, y en este punto encuentro la flecha de la fuente coincidente con mi recorrido. Entonces aquí no hay contraposición, aquí hay coincidencia. Entonces aquí mi voltaje es positivo más D2. Y continúo, llego hasta la parte superior izquierda, doy vuelta a la derecha y encuentro mi resistencia 1 recorrida por esta corriente 1. Pero nuevamente veo aquí, mi recorrido es de izquierda a derecha y la corriente 1 también va de izquierda a derecha. Y entonces mi caída de tensión en este caso también es positiva. Y es resultado de multiplicar la resistencia 1 por la corriente 1. Profe, ¿no es B1? Aquí así, en vez de B2, sí es B1, gracias. Es cuestión de mi dislexia, pero está bien. B1 más R1. Y entonces regreso hasta el punto A y concluyo de recorrer la malla, y con eso será suficiente para decir que esto debe ser igual a 0, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff aplicada en el punto, en la malla 1. Estamos aplicando esta segunda ley de Kirchhoff en la malla 1. Muchachos, en resumen, entonces, cuando tengo coincidencia en la circulación, en el sentido de recorrido de la malla con la circulación de la corriente, entonces mis caídas de tensión van a ser positivas. Cuando tengo coincidencia, cuando tengo contraposición del sentido de recorrido con las corrientes, las caídas de tensión son negativas. Lo mismo ocurre con las fuentes. Si coincide la dirección de recorrido con la dirección de la flecha, hay coincidencia y entonces el voltaje es positivo. Si el sentido de recorrido es contrapuesto a la flecha indicada en la fuente, entonces el voltaje se considera negativo. Esa es la parte que a lo mejor pudiera ser un tanto confusa, pero espero que no. Si hay contraposición, hay un signo negativo. Si hay coincidencia,
es positivo. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Creo que no, profe. Ahorita vemos. Bueno, nada más voy a acomodar aquí los términos para que queden en orden. Primero la corriente 1, luego la corriente 2 y los voltajes los voy a pasar de este lado del signo igual para poder ya establecer mi ecuación. Me queda que la resistencia 1 por la corriente 1 menos la resistencia 2 por la corriente 2. Ya no hay nada más. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿En la resistencia 2 no se tomaría también con la intensidad 1? La resistencia 2. No, si te das cuenta, Ajá. la resistencia 2 está en la rama del medio, ¿no? La rama que va del punto A al punto B. Y esa rama esta es la rama en donde está intercalada la resistencia 2. Esta que estoy poniendo en amarillo. Esta rama que está en amarillo es recorrida por la corriente 2 que pusimos aquí. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, por eso esta caída de tensión es la resistencia 2 por la corriente 2. La corriente 1 va nada más de aquí del punto B hasta el punto A. Es esta otra rama que va de la izquierda. ¿Sí? ¿Sí claramos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si pasamos estos voltajes de este lado, me queda que el voltaje 1 que era negativo, el voltaje 1 que era positivo, pues ahora va a quedar negativo. El voltaje 2. El voltaje menos el voltaje 1 más el voltaje 2, que del otro lado era negativo, ahora va a ser positivo. Así ya tengo mi primera ecuación que determiné, más bien mi segunda ecuación, porque la primera fue la de la ley de corrientes, tengo mi segunda ecuación para determinar estas corrientes. La voy a reescribir aquí. La corriente 1, aquí tengo R1 por la corriente 1 menos R2 por la corriente 2. No hay nada para la corriente 3 y esto va a ser igual al voltaje 2 menos el 1 o el menos 1 más el 2. Voy a ponerlo así para que esté más limpio. Menos 2, el voltaje 2 menos el voltaje 1. Y aquí tengo mi segunda ecuación. Lo que me resta es determinar la tercera ecuación para poder encontrar, tener ya un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces sí poder resolver este problema. Muchachos, la tercera ecuación, ¿la saco? ¿Qué hago para mi tercera ecuación? Sin miedo, sin pena. Para encontrar mi tercera ecuación, Ley de Ohm. nuevamente, segunda ley de Kirchhoff. La ley de Ohm está implícita ahí, de hecho, pero explícitamente lo que tenemos que hacer es aplicar segunda ley de Kirchhoff, pero ahora en malla 2, en la segunda malla. Aquí el punto es que debo de aplicar la ecuación, la segunda ley de Kirchhoff, en tantas mallas como tenga el circuito, en este caso en las 2 mallas. Porque bueno, hay circuitos que tienen hasta 4 o 5 4 o 5 mallas. Aquí nos vamos a quedar en esto, ¿no? Dos mallas, 2 nodos.
pero podemos llegar a tener circuitos con 5 ecuaciones, con 5 incógnitas. Es algo más, todavía más elaborado para resolver. Pero aquí, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2. Nuevamente vamos a arrancar el punto A, muchachos, como punto de inicio del recorrido. ¿Qué encontramos en el recorrido si estamos haciendo en el sentido horario? Primero, ¿qué encontramos? Simplemente encontramos La resistencia 3. resistencia 3. Y la resistencia 3 produce una caída de tensión porque está recorrida por la corriente 3. En este caso, ¿hay coincidencia o hay contraposición con la corriente 3? Hay coincidencia. Hay coincidencia. Y si hay coincidencia, ¿cómo considero la caída de tensión? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positivo, entonces simplemente es la resistencia 3. La corriente 3, esa es la caída de tensión en esa resistencia 3. Como hay coincidencia de la corriente y el sentido del recorrido, pues será suficiente así. Es una caída positiva. Regreso, digo, sigo avanzando y encuentro después cuál resistencia. Recuerden que voy de A a B. Bueno, y hasta para regresar hasta A. ¿Cuál es el siguiente elemento que encuentro? La 4. Resistencia 4. ¿Cuál es la corriente que circula por la resistencia 4? Es la 3, ¿no? La misma 3, o sea, la 3 está saliendo de este nodo A y no hay otro lugar porque pase para llegar al nodo B más que este mismo camino. Entonces, esta corriente 3 que pasa por la 1, por la resistencia 3, también es la misma que pasa por la resistencia 4. Entonces, otra vez ahora, estoy recorriendo la malla en esa dirección y la corriente coincide con esa dirección. Entonces, ¿cómo es la caída en este caso? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Positivo. Y estoy recorriendo la dirección, estoy recorriendo la malla en la misma dirección de la corriente, entonces es positividad es más la resistencia 4. Y la corriente que circula por ahí es la corriente 3. Llego hasta aquí, hasta la parte más baja del circuito, voy hacia la izquierda, llego al punto B, no encuentro nada. Voy hacia arriba sobre esta rama que está representada en amarillo y encuentro el voltaje 2. Y si me doy cuenta ahora, el voltaje 2, su flechita que tiene, está coincidente con la dirección en que voy recorriendo el circuito. Entonces, ¿cómo es este voltaje 2? Hay coincidencia. ¿Cómo es el voltaje 2? ¿Positivo o negativo? Positivo. Pero si hay coincidencia es positivo, si hay contraposición es negativo. Entonces tengo aquí el voltaje 2. Muy bien. Llego, finalmente encuentro la resistencia 2. Está recorrida por esta corriente 2 que recorre toda esta rama entre B y A. Nuevamente veo, estoy recorriendo el circuito hacia arriba de B hacia A. Y la corriente 2 también está de B hacia A. Hay coincidencia. ¿Cómo será entonces esta caída de tensión debido a esta resistencia 2? ¿Positiva o negativa? Jesús, díganme. ¿Positiva o negativa? Si hay coincidencia de la corriente 2 con Positiva. es positiva. Más la caída de tensión debido a la resistencia 2 está circulada, está atravesada por esta corriente 2. Y ya está. Y son todos, porque regreso al punto A, ya no hay más elementos. Entonces, si sumo todo eso, esto debe ser exactamente igual a 0. De acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff. Y bueno, vamos a ver que aquí tenemos R3, me faltó aquí algo. R3 y 3. R4 y 3, R2, R2 y 2. Ok. Vamos a agrupar, muchachos. Si me doy cuenta, estos dos son funciones de I3. Yo puedo, de alguna manera, factorizar esta corriente 3. Que multiplica a esta resistencia 3. Más esta resistencia 4. O al revés, la R3 más R4 por esta corriente 3. Más, luego encuentro esta R2. Bueno, estaba al revés. Es la primera, la 2.
Este voltaje 2 lo voy a pasar para acá. Queda más R2 y 2. Y esto va a ser igual a este voltaje 2 que era positivo aquí, lo va a pasar como negativo, menos B2. Bueno, ya no me voy a ordenar. Voy a poner primero 1, 2 y 3. Aquí no hay 1, pero está el de 2. Voy a poner R2 y 2. Voy a aprovechar para acomodar este término más R3 más R4. Están ahí 3. Todo eso va a ser igual a menos B2. Y ya está. Finalmente encontré mi tercera ecuación. Solamente la voy a reescribir aquí arriba en orden. Tengo, no hay nada en I1, en I2, sí, aquí está R2 y 2. Y más la suma de R3 y R4. Multiplicada por la corriente 3. Eso va a ser igual a menos B2. Aquí está mi tercera ecuación. Con eso completo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Estoy en posibilidades de resolver este problema. Lo único que hace falta es hacer toda el álgebra necesaria para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Muchachos, ¿algún método que conozcan para resolver un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con 3 ecuaciones con 3 incógnitas? ¿Qué podemos usar? ¿Alguna idea? Sin miedo, sin pena. ¿Cuáles métodos conocen para resolver sistemas de ecuaciones? Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Siguen ahí? No los escucho. Sí, Sí, profe. profe. Estamos aquí. No hay idea, profe. ¿Algún método que se ocupen para resolver sistemas? ¿Cuál es? Matrices. Matrices es uno de ellos, sí. ¿Algún otro método? Matrices. Por sustitución. Sustitución, por eliminación. Ajá, pueden usar suma y resta, multiplicación, división. Todos lo que ya conocen pueden usarlo aquí. Desafortunadamente. Hay que usar el... ¿Cuál? Pues aquí el punto es que pues el método que usemos para resolver ecuaciones ese es bueno, siempre que lo dominemos. Podemos empezar a buscar la manera de multiplicar y luego de restar o de sumar para ir encontrando cada uno de los valores. En algunos casos será fácil. Pero bueno, lo que vamos a ver en este curso, muchachos, es un método el más general, el de determinantes. No sé si es el mismo que llaman de matrices, me dijeron hace rato. Matrices o determinantes, creo que es lo mismo. Y es de alguna manera para, si es que no tenemos la facilidad del álgebra para despejar, multiplicar, sumar y restar ecuaciones, entonces es el método más conveniente, aunque es un poco más laborioso y hay que ser cuidadoso a la hora de aplicarlo. Es el que puede dar mejor resultado, al menos es el que yo utilizo y recomiendo. Entonces, pues ya aquí quedaría como continuación qué es lo que vamos a hacer. Este es de forma general el procedimiento que vamos a utilizar para encontrar 3 ecuaciones con 3 incógnitas y establecer un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para encontrar el valor de las corrientes en este circuito. Una vez que tenemos las corrientes, pues ya podemos hacer lo que queramos con ellas, ¿no? Calcular, les decía, potencias, voltajes, energías,
todos los demás elementos del circuito, como lo hacíamos con la ley de Ohm y con las demás leyes, ¿no? Incluso la de Joule. Entonces, lo importante y lo interesante de esta parte de Kirchhoff es determinar precisamente los valores de esta corriente en circuitos que ya no podemos reducir de manera tradicional con las herramientas del circuito serie y paralelo. Muchachos, hasta ahí dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a plantear un último ejercicio ya con valores. Vamos a encontrar las ecuaciones para resolver ese ejercicio y ya les va a quedar de tarea para la siguiente clase que resuelvan el sistema de ecuaciones. Vamos a repasar otra vez esta parte que es importante porque si no encontramos bien las ecuaciones, pues ya de hecho no vamos a tener buen resultado. Entonces de aquí hay que ser cuidadoso. Pues para eso tengo planteado en mi siguiente lámina un circuito como este, en el cual tengo 3 fuentes de voltaje. Tengo aquí la fuente 1, sumar un voltaje 1 que sea de 20 volts. Aquí un voltaje 2, que sea de 10 volts. Aquí un voltaje 3, también de 20 volts. Vamos a tener aquí 5 resistencias. Vamos a decir que la primera se llama la resistencia 1, vale 10 ohms. Para que sea fácil de recordar, voy a decir que esta es la resistencia 2. Corrientes de 20 ohms. Yo aquí voy a tener una resistencia 3. Cuya resistencia vale 30 ohms. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una resistencia 4. Esta valdrá 40 ohms. Esta resistencia 5 pues valdrá 50 ohms. Y así me cuesta menos trabajo recordar, 50 ohms. Ya está, muchachos. Entonces, el punto para resolver este circuito es que encontremos las corrientes que circulan por cada una de las ramas de este circuito. Ese es el objetivo. La herramienta que vamos a utilizar, desde luego, son las leyes de Kirchhoff. El procedimiento, pues, es el que vimos hace unos minutos y vamos a repetirlo en este caso, pero ya con estos valores específicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Identificar los nodos. Identificar los nodos. ¿Cuántos nodos tengo ahí? ¿Cuántos nodos, muchachos? Son Dos. 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 El primero es, ¿cuál? Y arriba el que está entre R1, R2 y R3 Muy bien. sería A. Este es el primer nodo y si como es el primer nodo que identificamos, bueno, podría ser el segundo que identificamos, pero lo vamos a nombrar así. Es el primer nodo y vamos a llamar el nodo A. ¿Cuál sería el otro? Entre R4, R2 y R5. Digo R3. Bueno, es que está la fuente ahí. La fuente, sí. Este de acá abajo. Ese sería el segundo nodo y por orden alfabético simplemente le vamos a decir que es el nodo B. Muy bien, ya están identificados los nodos. Ya que tenemos los nodos, ¿qué sigue? Ver qué corrientes entran y salen. ¿Qué corrientes entran y salen? Pero para eso hay que definir cuál es el nodo que queremos utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar, el A o el B? Recuerden que es totalmente arbitrario. Vamos en el A. Ok. En el A vamos a identificar cuántas ramas hay. ¿Cuántas ramas hay? Son 3, ¿no? 3. Y a cada rama corresponde una corriente. Entonces, por ejemplo, esta que va a pasar por la resistencia 1, pues será la corriente 1. Y aquí viene la decisión. ¿Qué queremos que esta corriente que pasa por la resistencia 1 entre o salga del nodo? Recuerdo que es completamente arbitrario.
Pues que entre. Entre, ok. Entonces, si entra al nodo A, tendrá que tener esta dirección y aquí será, esta será la corriente 1. Muy bien. Ahora tenemos la resistencia 2. Vamos a suponer que por la resistencia 2 pasa una corriente 2. Y aquí tenemos que tomar la decisión. Recuerdo que es completamente arbitrario. Que esta corriente salga del nodo A o entre al nodo A. Solamente es cuestión de decisión. Que entre o que salga. Entra. Que entre, ok. Entonces, si la corriente 2 entra al nodo A, entonces tendrá esta dirección. Ya tenemos dos corrientes que entran. Para poder solventar esto y cumplamos con la conservación de la energía, tenemos que tener al menos una que sale. Y entonces, como la única que nos queda es la corriente 3, pues esa tendrá que salir del nodo, porque no se puede que todas entren o que todas salgan. Entonces, necesariamente la 3 tendrá que salir. Entonces, va a tener esta dirección. ¿Están de acuerdo, muchachos? Así conservamos la energía. Estas dos entran, pero esta sale. ¿Sí o no? Sí, profe. Tomar eso como un sí. Ok, ya. Ya está. Tengo entonces mis tres corrientes en este nodo A que circulan por estas tres ramas. Y entonces en este punto estoy listo para aplicar ¿qué? ¿Qué hago? Ya que tengo corrientes en este nodo, ¿qué hago? Definir las mallas. ¿Puedo definir las mallas de una vez? Sí, sí, que así lo podemos hacer de una vez. ¿Cuántas mallas tengo? 2, Bueno, yo no, el circuito. 2. Yo estoy desmayado, no tengo mallas. Dos mallas. Esta es una, la primera malla. Vamos con el número. Esta es otra, la segunda malla, con el número 2. Ya que están definidas, podemos de una vez asignarles un sentido de circulación o un sentido de recorrido. ¿Hacia dónde queremos recorrer la malla 1? Horario, antihorario. Horario. Horario, la malla 1, horario. Tiene entonces el recorrido de esta dirección. La malla 2, horario, antihorario. 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 Ok, entonces la malla 2 tendrá este sentido. Muy bien. Y el último que nos falta para poder aplicar la segunda aquí es definir las direcciones de incremento de potencial en las fuentes. Recuerden que la rayita más gruesa, más larga es el borne positivo. La más corta es el negativo de la fuente. Entonces aquí tengo el negativo y acá tengo el positivo. La flechita que vamos a poner es una flechita en el sentido en que se incrementa el potencial, es decir, cuando va de menos a más. Pregunto, en la fuente de la izquierda, la del voltaje 1, ¿hacia dónde pongo la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. En la fuente 2, que está al centro, ¿hacia dónde pongo la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque Abajo. de un potencial negativo al potencial positivo, muy bien. En la fuente de 3 del lado derecho, ¿hacia arriba o hacia abajo la flechita? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Hacia arriba, porque en ese sentido vamos aumentando potencial. Vamos diciendo negativo al positivo. Muy bien. Ya tenemos ahí prácticamente todos los elementos. Ahora, si vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, primero, ¿cuál? ¿En dónde? La 1 Ajá. de las corrientes en el nodo A. Entonces aplico la primera ley de Kirchhoff en nodo A. Perfecto. Y si aplico la primera ley de Kirchhoff en nodo A, voy a recordar primero que esta ley de Kirchhoff me dice que la suma de corrientes debe ser igual a 0. Es decir, las corrientes que entran más las que salen debe ser igual a 0. Veo que la que entra es la 1 y la 2 y la que sale es la 3. ¿Cómo me queda entonces la ecuación? Recuerdo que las que entran son positivas, las que salen son negativas. ¿Cómo me queda? Corriente 2 menos corriente 3. Ok, Alberto, gracias. La corriente 1 que entra es positiva, más la corriente 2 que también entra es positiva, menos la corriente 3 que sale de ese nodo es negativa.
Y eso, la suma de esas tres debe ser igual a 0. No hay más corrientes, son las tres que hay, confluyen en este nodo. Ya con eso establecimos una primera ecuación por medio de esta ley de corrientes. Les recuerdo que debo de aplicar la primera ley de Kirchhoff solamente en tantos nodos como tenga el circuito menos 1. Este circuito tiene 2 nodos. Si le quito 1, pues solamente me queda un nodo. Entonces solamente voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff en ese nodo, en uno solo. Si este circuito tuviera 4, pues tendría que aplicarlo en 3. Si tuviera 6 mallas, 6 nodos, tendría que aplicarlo en 5. Y así sucesivamente. Pero en este caso nada más tengo 2, entonces nada más lo aplico en el nodo A. Con eso ya encontré mi primera ecuación. Segunda ecuación, ¿de dónde sale, muchachos? Díganme. ¿Dónde sale con mi segunda ecuación? Con la ley de mallas. La ley de mallas, ¿en dónde la aplico? La primera malla. Aplico la segunda ley de Kirchhoff en la malla 1. Y recuerdo que esta ley de Kirchhoff en la malla 1 me dice que la suma de los voltajes debe ser igual a 0. O la suma de los voltajes y las caídas de tensión debe ser igual a 0. Y entonces, bueno, por efecto solamente, yo puedo arrancar de cualquier parte, pero solamente por efectos de no perderme voy a arrancar del punto A. Pudiera arrancar en esta esquina, o en esta esquina de abajo, y es exactamente lo mismo. Pero voy a arrancar del punto A, y voy a recorrer mi malla en el sentido horario. ¿Qué es lo primero que encuentro, muchachos? De A hacia B. ¿Qué es lo primero que encuentro? La resistencia 3. La resistencia 3, y la resistencia 3 produce una caída de tensión porque está recorrida por la corriente 3. La pregunta es, ¿cómo es esta caída de tensión? ¿Positiva o negativa? Si veo que Positivo. que la resistencia 3 la estoy recorriendo en la misma dirección que la corriente 3, entonces esta es positiva, simplemente es R3 o I3. Ahorita le voy a poner con números, luego pongo sus valores. O con letras, luego le pongo sus valores. Ok, llego a la fuente de voltaje 2 y veo que la flechita que le puse a la fuente de voltaje 2 coincide con la dirección en que estoy recorriendo la malla. Entonces, ¿cómo es este voltaje 2? Positivo. Positivo, entonces le sumo, y una vez le voy a poner, le sumo los 10 volts. 2. Llego al punto B, doy vuelta a la izquierda, encuentro la resistencia 4. En esta resistencia 4 se produce una caída de tensión debido a que es circulada por una corriente. ¿Qué corriente circula por esta resistencia 4, muchachos? ¿Alguien lo ve? Muchachos. Es la 1. La 1, si me doy cuenta, esta corriente 1 que digo que ahorita no hay otra manera, no hay otra parte por donde pase que por esta misma trayectoria desde el punto B. Entonces aquí también está pasando esta corriente 1, porque viene desde el punto B hasta el punto A, en toda la rama, no hay otra corriente más que la corriente 1. Entonces, otra vez voy, si veo en mi sentido de recorrido es de B hacia A, y entonces nuevamente hay coincidencia en la corriente 1 con el sentido de recorrido, entonces mi caída de tensión es, ¿hay coincidencia? ¿Cómo es mi caída de tensión? Positivo. Positivo, y es producida por esta resistencia 4, es recorrida por esta corriente 1. Llego a la fuente 1, el voltaje 1, y veo nuevamente que la flechita que le puse coincide con el sentido de circulación en esta malla. Entonces, ¿cómo es este voltaje? 1. Hay coincidencia del recorrido con la dirección Positivo, ¿no? de la fuente. Positivo también, 20 volts. Y luego llego hasta la parte superior, doy vuelta a la derecha y encuentro la resistencia 1 que está circulada por esta corriente 1. Nuevamente veo que la corriente 1 y la dirección de recorrido de la malla coinciden. Entonces mi caída de tensión debido a R1 es positiva o negativa.
Positiva. positiva, simplemente es la resistencia 1 por la corriente 1. Todo eso sumado debe ser igual a 0. Vamos a poner los valores que le corresponden, los que conocemos. Resistencia 3 es de 30 ohms por la corriente 3. Vamos a ponerle más los 10 volts aquí que encontramos de la fuente 2, más la resistencia 4 que es de 40 ohms por la corriente 1, más 20 volts, más R1 que son 10 ohms por la corriente 1. Para hacer, vamos a reducir los términos semejantes, muchachos. Está ahí 3 y 2. ¿No es cierto? Aquí algo me equivoqué. 40 ohms son de la corriente 1, no de la corriente 2. ¿De acuerdo? Muchachos, 40 ohms, que es la resistencia 4, es esta corriente 1. Ahora sí, términos semejantes. Estos dos voltajes para empezar son semejantes. Y estos dos que están en función de la corriente 1 son semejantes. Los voy a escribir juntos. 40 ohms por I1 más 10 ohms por I1. ¿Cuánto da? 40 más 10, muchachos. 50. 50 ohms por I1. 50 ohms por I1. Y 30 volts. Y el otro me da 30 volts por I1. Luego, más 30 ohms, no hay nada en I2. Hay 30 ohms en I3. Y los voltajes 10 más 20 me da 30, más 30 volts. Eso va a ser igual a 0. Voy a acomodar nada más esto. Voy a pasar simplemente estos volts hacia el otro lado del signo igual. Y queda que 50 ohms por I1. Más 30 ohms por I3. Va a ser igual a menos 30 volts, pasa con signo contrario del otro lado. Menos 30 volts. Bien, bueno, ya encontré mi segunda ecuación, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para encontrar la tercera y terminar con la sesión de hoy, muchachos, para no dejarla así cortado. Entonces, está por acabarse la sesión, muchachos. En cuanto se termine, nos reconectamos en 2 minutos más. No nos llevo más que unos 10 minutitos más, por favor. Los espero. Mientras voy profe. resolviendo esto.